erradicar la pandemia de fentanilo, pero fue clara, nosotros no generamos los precursores, pero el presidente había dicho, México no produce fentanilo, y entonces fue un enredo, Alejandro, porque si bien no tiene México los precursores, resulta que el viernes 14 de abril, el gobierno de los Estados Unidos dijo, tenemos 3 infiltrados que nos han dado toda la información de que el cártel de Sinaloa sí produce fentanilo con precursores, obviamente, de Asia. Se enredaron. Efectivamente, es un mal manejo de un discurso por parte de la administración del presidente Obrador. Como bien lo señalas tú, el presidente Obrador en su conferencia mañanera declaró: México no produce fentanilo. Posteriormente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, como bien lo señalas tú, señaló que hay evidencias donde hay producción de fentanilo en México debido a esos precursores químicos que llegan a los puertos mexicanos, y a partir de ahí se produce en México en forma clandestina y se lleva al territorio de los Estados Unidos. Habría que señalar, a propósito de estas contradicciones, Alberto, que por ejemplo este gobierno, el gobierno de la Cuarta Transformación, incluyó dentro de esos temas de cuidado de la soberanía mexicana la administración de los puertos mexicanos a la Secretaría de Marina Armada de México, y también en el tema de las aduanas. Las aduanas marítimas están administradas por la Secretaría de Marina Armada de México y las aduanas terrestres están administradas por la Secretaría de la Defensa Nacional, como una medida precisamente para desincentivar la corrupción en estos actos de entrada ilícita de mercancías al territorio mexicano y también de salida de mercancías ilícitas del territorio mexicano. No obstante, esta medida que comentas tú precisamente, están llegando precursores químicos a México. Habría que precisamente cuestionar esa efectividad del manejo de nuestras Fuerzas Armadas sobre los puertos y las aduanas, y efectivamente, si en un momento determinado está entrando el fentanilo por lugares no autorizados, estaríamos considerando más allá de los puertos y de las aduanas, pues también habría que comentarlo, porque si no, precisamente para los funcionarios estadounidenses, desde el presidente Biden hasta las áreas precisamente de seguridad en el gobierno de los Estados Unidos, este gobierno mexicano no está haciendo nada para detener la pandemia de fentanilo, y de ahí que incluso algunos legisladores del Partido Republicano solicitan que se les clasifique a las organizaciones delincuenciales mexicanas como grupos terroristas, y de ahí que se tengan que generar medidas mucho más drásticas por parte de Estados Unidos si se llegara a tener esa clasificación, que sería catastrófico para México, Alberto. Y entonces siguieron los dimes y diretes, porque incluso, Alejandro, el presidente de México mandó una carta de China para decirle: vamos a colaborar para que no nos manden, y de inmediato China dijo: oye, nosotros no hemos mandado nada. O sea, ¿qué es esto en lo que nos encontramos, donde quizá negar la problemática puede ser más complicado, Alejandro, o es una buena estrategia del gobierno federal? Por lo que refiere al gobierno mexicano, dadas las condiciones que estamos comentando precisamente, en mi opinión es una mala estrategia, puesto que primero se niega y después, como tú lo señalas, el Departamento de Estado lo da a conocer y posteriormente se manda la carta al gobierno chino. Efectivamente, las investigaciones de diferentes áreas, tanto en Estados Unidos como en México, señalan eso. Los precursores principalmente vienen de China. Pero, obviamente, que aquí hay un fenómeno que habría que comentar brevemente, Alberto. Hay diplomacia pública donde el gobernante le señala a sus ciudadanos las acciones de gobierno en materia de diplomacia que está haciendo, pero también hay temas extremadamente delicados que en un momento dado pues tiene que quedar al más alto nivel en las relaciones diplomáticas entre México y China. La carta se da a conocer a la opinión pública mexicana, y si nos remitimos a algunos de los párrafos de la carta, se le pide a China que nos indique dónde están llegando los precursores químicos a territorio mexicano. Obviamente que estamos hablando de cuestiones de ilegalidad, cuestiones que están por abajo de un marco jurídico de relaciones comerciales México-Estados Unidos,
México-China. China es el segundo socio comercial de México. Llegan gran cantidad de productos a los puertos mexicanos, a los aeropuertos mexicanos, y obviamente que un nivel de pregunta de esta magnitud, pues no te la va a contestar abiertamente el gobierno chino. Son negociaciones, como digo, del más alto nivel, y vemos la respuesta como tú señalas. China dice, aquí no se produce fentanilo. Y Estados Unidos sabe que hay precursores químicos de fentanilo, y hay una comunidad china en los Estados Unidos que también está llevando a cabo ese tráfico del fentanilo. Obviamente que bajo esta lógica, pues de nuevo nos quedamos con la visión donde el gobierno de los Estados Unidos señala, México lo está negando, México no está colaborando, entonces vamos a tener que tomar acciones precisamente para extraditar a los líderes de los cárteles Sinaloa y luego Jalisco Nueva Generación, porque México no está haciendo nada al respecto, ¿no? Y obviamente que la postura mexicana en la relación México-Estados Unidos pues queda muy mal. Y aquí hay algo en lo que Alejandro Martínez, profesor de la UNAM y de la Universidad La Salle aquí en la Ciudad de México, aquí hay algo que pues no está encajando, porque dice el Departamento de Justicia a través de Merrick Garland, el fiscal general de los Estados Unidos, dice, vamos a desmantelar al cártel de Sinaloa y los más buscados son 3 de los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Uno de ellos está preso, ¿ya? Y entonces dice, lo queremos extraditar. Ahí es donde, ¿cómo va a estar ese jaloneo, Alejandro, para si se extradita o no a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo? A propósito, en este sentido, Alberto, y también para tu público, tomamos en consideración que es un delito transnacional, porque el precursor químico entra al territorio mexicano y posteriormente aquí se transforma en fentanilo y luego se lleva a la frontera México-Estados Unidos y allá es donde están los principales consumidores y obviamente que también hay distribuidores del fentanilo en el territorio de los Estados Unidos. Es un delito continuado porque el delito se consuma hasta que alguien compra el fentanilo y obviamente, como comentábamos antes del corte, que esto puede provocar la muerte por sobredosis, de tal suerte entonces que los grupos delincuenciales mexicanos que llevan a cabo el proceso durante el territorio mexicano, el delito termina hasta las calles estadounidenses donde se compra el fentanilo. De ahí que Estados Unidos considera que, dado que el delito empezó en México pero termina en su territorio, los juzgados estadounidenses los pueden llevar a las cortes, precisamente para, los fiscales los llevan a las cortes, precisamente para resolver esta problemática. No hay forma en este sentido que ellos puedan evadir la justicia estadounidense. Podrían salir de México y buscar algunos otros lugares donde llevar a cabo sus operaciones y de nuevo el delito termina en territorio de los Estados Unidos. Por eso la preocupación, Alberto, que si no hay acciones por parte del gobierno mexicano, pues prácticamente vamos a tener que Estados Unidos pedirá la extradición de estos delincuentes y llevar a cabo los juicios en su territorio. No vamos tan lejos, Alberto, el tema de el Chapo, el padre de ellos, pues fue precisamente este fenómeno. Él traficaba principalmente cocaína y está purgando una condena ya en territorio de los Estados Unidos. El caso de Ovidio, pues es el mismo camino. Estados Unidos solicita su detención para efectos de extradición. Un poco de marco jurídico, en la relación México-Estados Unidos hay un tratado de extradición donde ciudadanos mexicanos que cometen delitos en Estados Unidos pueden ser llevados a juicio en territorio de los Estados Unidos. Prácticamente estaríamos argumentando, Alberto, que esa va a ser la salida del fenómeno, dado que en México no están llevándose a cabo acciones contundentes para detener el tráfico de fentanilo, desafortunadamente. Alejandro Martínez Serrano, vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar de esta, quiero que hablemos de la política internacional México y Estados Unidos, porque en esa reunión del 13 de abril fue el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, la secretaria de Seguridad Pública, fue el canciller, o sea, del lado de México iba a la plana mayor en tema de seguridad, y de Estados Unidos, la de más alto nivel era la doctora Elizabeth Sherwood Randall. Entonces, no hay equidad. ¿Qué hay? ¿Cómo es tu percepción de lo que está ocurriendo en este tema de seguridad entre México y Estados Unidos? Regresamos, Alejandro, en 2 minutos. Regresamos con el tema, la cooperación que hay entre los gobiernos de Estados Unidos y México para el combate al tráfico de drogas, particularmente en estos momentos del tráfico de fentanilo. Y es que Estados Unidos, el que vaya contra los hijos del Chapo Guzmán y el cártel de Sinaloa,
Es una cachetada al gobierno mexicano por su actitud frente al tráfico de fentanilo hacia la Unión Americana, y además que la reunión de seguridad de entre México y Estados Unidos llevada a cabo el 13 de abril pasado fue de bajo perfil. Así lo asegura Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general de la República, en entrevista aquí con Mega Noticias. Fuera del Procurador General de los Estados Unidos y del zar antidrogas de la Casa Blanca, los demás funcionarios que estuvieron eran prácticamente del nivel de directores generales. Hay cierta actitud de desprecio, de desinterés para entrar en contacto con los mexicanos por parte del gobierno de los Estados Unidos. Es una cachetada. Porque los Estados Unidos están conscientes que ante las llamadas de auxilio, de petición de intervención, México contesta con el tráfico de armas. Y entonces entramos a un juego de culpabilidad o reproches mutuos, en lugar de que México rompiera ese círculo vicioso y dijera vamos a trabajar unidos para abatir el fentanilo. Entonces, ¿no está siendo equilibrado Alejandro Martínez Serrano, profesor de la UNAM? ¿No está siendo equilibrado esa intención que tienen los Estados Unidos de evitar el tráfico de fentanilo, o cómo lo ves? Fíjate, Alberto, que yo lo veo en otra perspectiva. Dado que México lo negó, el presidente mexicano lo negó, en este caso, pues es obviamente que una falta de cooperación que México lo está manifestando desde sus más altas autoridades. En ese sentido, la reunión precisamente no es un desaire porque no se les plantó, no se les canceló de último momento, pero sí habla de un bajo nivel de la delegación estadounidense frente al alto nivel de la delegación mexicana. Pero ¿qué postura tendríamos en un momento determinado desde la posición estadounidense si el propio mandatario mexicano niega la existencia de este tipo de tráfico? Y habrá que mencionar un poquito de relación histórica. Cuando es la campaña presidencial de 2018, la postura del actual presidente Andrés Manuel era prácticamente una frase de campaña, que lo recuerdo: abrazos no balazos, que durante los años de su administración precisamente ha disminuido la detección de delincuentes que se dedican al tráfico ilícito de drogas, y obviamente que durante la administración del presidente Trump, cuya prioridad eran otros temas, no precisamente el tráfico de drogas, pues no se tenía una medida más estricta para que México modificara su estrategia. La llegada de Biden, que sí transforma su estrategia en materia de seguridad, y con esa preocupación derivado precisamente al número de estadounidenses que han perdido la vida por sobredosis, pues implica que prácticamente el gobierno demócrata de Biden ya no tiene posibilidad de alcanzar una negociación con el gobierno mexicano, dado que el mismo presidente mexicano ha negado la existencia de este tipo de droga transitando en territorio mexicano. Insisto, creo que fue un error, dado que la apertura hacia una temática que preocupa a nuestro principal vecino, nuestro principal socio comercial, implicaría pues una colaboración muy estrecha. Es precisamente el lugar donde llegan la mayor cantidad de inversión extranjera, la mayor cantidad de exportaciones mexicanas van con destino a Estados Unidos. Para mí es una mala decisión que implicaría forzosamente tener en el caso mexicano un cambio de estrategia en materia de búsqueda y detención, y juzgar también a las organizaciones que se dedican precisamente al tráfico de estas drogas ilícitas. Si no hay un cambio en la política, sí, pues veremos que los estadounidenses llevarán a cabo acciones para ellos llevar a sus tribunales a los delincuentes mexicanos. Quiero saber tu opinión particular sobre esos infiltrados que tuvo la DEA en organización criminal allá en Sinaloa. ¿Es una intromisión? ¿Están violentando la soberanía nacional? ¿Debemos levantar una queja diplomática por ese asunto? ¿Están trabajando en territorio mexicano? Fíjate, Alberto, que no es novedoso tampoco la presencia de agentes de la DEA en territorio mexicano, del FBI, de la CIA. De hecho, durante este gobierno hubo una reforma a la Ley de Seguridad Nacional, donde los estados que tienen agentes en materia de seguridad
le tiene que pasar un reporte a la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde vienen los listados de los agentes que están llevando a cabo este tipo de operaciones en territorio mexicano, y de esta forma es algo que los estados lo intercambian. ¿Cuántos agentes de la DEA en México hay? El gobierno mexicano, la Cancillería lo sabe y están operando en territorio mexicano. Un dato que solo me gustaría también agregar, que no necesariamente a lo mejor están físicamente, también se pueden llevar a cabo la búsqueda de información, inteligencia a través de recursos tecnológicos, satélites que vigilan, satélites que detectan movimientos y también audio, que en un momento dado también puede ser parte de esta investigación. No hay, por lo tanto, Alberto, una incursión de agentes de la DEA sin la previa autorización de las instancias mexicanas en colaboración precisamente para detener a estos delincuentes. No creo que sea esa la lectura, sí. Alberto. Están colaborando. De la misma forma, México también tiene la posibilidad de llevar agentes al territorio de los Estados Unidos para buscar a algunos delincuentes mexicanos. También lo podría hacer en un acto de reciprocidad. Exactamente. Alejandro Martínez, el próximo miércoles, ya dijo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se va a volver a reunir la parte del gabinete fuerte en temas de seguridad. Viene la comandante de la Guardia Costera de los Estados Unidos, Linda Fagan. Se van a reunir en el AIFA para hacerle un poco de promoción, ¿no? Es un favor que le hace al presidente, supongo. Pero, ¿qué esperaremos de esta reunión? Fíjate, Alberto, que mi lectura sería la misma. Como tú lo señalabas hace un momento, si bien es cierto que van a acudir los secretarios de Estado, que en el orden jerárquico de nuestra administración pública se encuentran abajo del presidente, llevando a cabo acciones en políticas públicas sobre las áreas donde ellos se desempeñan, y en el caso de Estados Unidos vendrá una comandante de la Guardia Costera que forma parte, podríamos hablar a nivel Biden primero, luego el secretario Lloyd y luego el comando conjunto, y ella en un cuarto lugar estaría llegando ella como comandante de la Guardia Costera. No menosprecio su importante papel y la responsabilidad que tiene ella para detener la entrada de fentanilo a los Estados Unidos, porque también ingresan precursores químicos al territorio de los Estados Unidos. No solo es la entrada por territorio mexicano, pero creo que sería algo muy parecido a lo de la semana pasada, Alberto, donde no están dialogando al mismo nivel tanto los funcionarios mexicanos como los funcionarios estadounidenses. Para mí, de nuevo, es esa misma idea. Dado que México lo niega, nosotros vamos a operar sin tomar en cuenta sus acciones, desafortunadamente. Ya nada más por último, Alejandro, se nos acaba el tiempo. El presidente este fin de semana declaró que no van a permitir la injerencia y la intromisión. No lo dijo, pero refiriéndose a los vecinos del norte, y que incluso no solamente la Secretaría de la Defensa y la Marina defenderían la nación, sino el pueblo de México. Entonces, estamos entrando en una serie de discursos que más bien desvían, ¿no?, la atención de lo que es verdaderamente serio, el detener el tráfico de drogas, detener el tráfico de fentanilo. Efectivamente, como lo comentábamos hace rato, Alberto, la relación México-Estados Unidos es muy compleja. Uno de los aspectos precisamente en materia de seguridad es este tráfico de fentanilo, y la relación no se debe de deteriorar, sino que se tiene que complejizar más las acciones precisamente para cooperar en este sentido. Obviamente que es muy importante el reconocimiento a la soberanía, a la integridad territorial mexicana, que no vengan actores de otros países a tomar medidas o decisiones en el territorio mexicano, pero si hay un ámbito de cooperación, pues efectivamente se tiene que cooperar, no cerrar las puertas y negar que no hay este fenómeno en el territorio mexicano. Creo que para un discurso político electoral fue la peor decisión, negar que hubiera tráfico de fentanilo en México, dado que pues hay evidencias, sobre todo en el contexto estadounidense, que han demostrado que el error del presidente pues nos puede costar muy caro, desafortunadamente. Exactamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro Martínez Serrano, profesor de la UNAM y de la Universidad de La Salle, aquí en la Ciudad de México. Gracias por tus conceptos y bueno, vamos a estar al pendiente de esta reunión el próximo miércoles. Va a ser en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Viene la comandante de la Guardia Costera de los Estados Unidos a reunirse con el secretario de Marina, con el secretario de la Defensa, como bien nos decías, y entonces pues esperemos que esta cooperación continúe
en ese sentido para evitar ya el tráfico de drogas y sobre todo que México está cargando con todos los muertos, todos los asesinatos y homicidios y venganzas que traen las bandas del crimen organizado. Gracias, Alejandro, por haber estado con nosotros. Al contrario, buenas tardes, Alberto, y a todo tu público un saludo.